Sean bienvenidos. Mi nombre es Antonio Guardado y soy estudiante de la Universidad Don Bosco. Bien, vamos a comenzar la unidad número 5 de matemática de primer año. Y en este caso vamos a aprender algo muy interesante, algo muy vital para el desarrollo de este curso que es de triángulos oblicuángulos. Vamos a ir al blog preparado. Este tema es un poquito complejo en el sentido de la explicación que piden dar, pero ya vamos a ver que a la práctica no es tan difícil. Vamos a hacer zoom. Ok, comenzamos lo siguiente. Nos van a dar un triángulo rectángulo. Dice, sea ABC un triángulo rectángulo recto en B, recto en B, y sea teta la medida de uno de los ángulos agudos del triángulo ABC, se define a la hipotenusa del triángulo por H y P, el lado opuesto del ángulo como OP y el lado adyacente el ángulo como ADY, que es como un diminutivo, ¿verdad? Ahí nos dice, nótese que el opuesto y adyacente en un triángulo dependerá del ángulo que se tome. Y se debe tener especial cuidado cuando el triángulo está ubicado en otra posición a la mostrada en la figura. Ya veremos más adelante a qué se refiere con eso. Pero vamos a lo importante. Se definen las razones seno de teta, coseno de teta y tangente de teta como seno de teta es igual a opuesto entre hipotenusa, coseno de teta adyacente entre hipotenusa, tangente de teta opuesto entre adyacente. Y se lee como se los había dicho. Y a todas esas razones que les he mencionado se llaman razones trigonométricas del ángulo teta. Aquí hay un comentario. Nos dice, en un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo de 90 se conoce como hipotenusa. Y los dos lados que forman dicho ángulo se conocen como catetos. Además, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Bien, aquí hay una regla muy importante que nos dan, que la hipotenusa tiene una longitud mayor al cateto opuesto y el cateto adyacente. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los ejercicios que ya vamos a ver. Y aquí nos dejan un problema inicial que es una demostración teórica de estos triángulos rectángulos. Está un poco confundible en el sentido de que lo representan solo con variables, con letras. Así que lo vamos a leer poco a poco. Dice, problema inicial. Se consideran los segmentos de la recta OA y OB. Estas dos. Y el ángulo formado entre ellos cuya medida es teta. El ángulo sobre OB se toma un punto Q y se traza un segmento perpendicular a OA. Perpendiculares que sea 90 grados, una diferencia de 90 grados. Este está aquí y este está a 90 grados de OA, es perpendicular. Si fuera paralelo, fuera la otra misma línea igual. Dice, y se traza un segmento perpendicular a OA, que está aquí que pase por Q y se define este punto P. Y el punto de intersección entre estos segmentos perpendicular y OA como muestra la figura. Y esta es la figura que tenemos, ¿verdad? Se forma un triángulo rectángulo al hacer estas cosas. Y dice, del triángulo rectángulo OPQ se definen las razones P sobre Q, PQ sobre OQ, OP sobre Q y PQ sobre OP. Justifica las razones definidas.
no dependen de las longitudes de los lados del triángulo, rectángulo o PQ. Aquí vemos una solución. Para no hacer más largo el cuento, aquí lo que hacen es trazar una línea. Esta vez sí sería paralela a QP, que sería Q' y P'. Sería otra línea y aquí se formarían dos triángulos rectángulos según lo veamos. Aquí hay uno y este puede ser otro. Entonces aquí se hace una simbología. Dice PQ entre este P' y Q' es igual a OQ y OQ'. Y aquí se hace un despeje, ¿verdad? Este se pasa para acá y este se pasa para acá y queda esto. Básicamente lo que quieren demostrar es que está en una misma proporción y aquí lo dice. En una proporción A sobre B es igual a C sobre D. Se cumple que A sobre C es igual a B sobre D. Por lo tanto, no importa cuántas rectas podemos pasar por aquí, las razones no dependen de las longitudes del triángulo. Y aquí tenemos ya explicación más detallada de qué es lo que vamos a hacer con esos triángulos. Ya vimos que las longitudes, las razones no dependen de las longitudes. Y ahora vamos a explicar detalladamente los lados del triángulo rectángulo. Hipotenusa. La hipotenusa es siempre al lado opuesto del ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ejemplo. Los otros dos lados se llaman cateto opuesto y adyacente. Los nombres están dados por su relación con respecto a un ángulo. El cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo dado. Que este es el opuesto, tiene que estar enfrente. Enfrente es el que está enfrente, ¿ve? Aquí vemos la línea. Y el otro es del ángulo de 90 grados. Aquí. Y el adyacente es el que está a la par de, de- del ángulo, pero que no es la hipotenusa. Y así sería básicamente como sería ya las tres formas. Y si le cambiamos el lado, o sea, lo volteamos, ahí se ve que se volteó, nos quedaría de esta forma. Por eso aquí nos decía que hay que tener mucho ojo al ver la posición del triángulo rectángulo. Ya vamos a ver por qué. Porque aquí tenemos unos problemas que son del mismo libro, ¿verdad? Nos dice, identifica la hipotenusa del lado opuesto y el adyacente del ángulo θ y expresa las razones trigonométricas para cada caso. Aquí tenemos, como habíamos visto normalmente en las figuras, aquí está de otra forma y aquí está de otra forma un poco más difícil de ver, pero vamos a resolverlos poco a poco. Vamos a ver. Nosotros sabemos que el cateto opuesto está enfrente del ángulo, por lo tanto iría aquí. La hipotenusa está enfrente del ángulo recto y el cateto adyacente es el que sobra y el que está a la par del ángulo. Ahora en este caso, ¿cuál sería el cateto opuesto? El cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo, sería aquí. La hipotenusa es el lado más grande y es el que está enfrente del ángulo recto. Y el cateto adyacente es el que está a la par del ángulo, que no es la hipotenusa. Y aquí tenemos el literal C, que nosotros tenemos que fijarlos en el ángulo, ¿verdad? Podríamos voltearlo esto de esta manera así.
y sigue siendo triángulo rectángulo, solo que la perspectiva es un poco diferente, pero en sí es lo mismo. Vamos a proceder a hacerlo. El opuesto es el que está enfrente del ángulo. La hipotenusa es el ángulo más grande, es el lado más grande y está enfrente del ángulo recto. Y el cateto adyacente es el que sobra y el que está a la par del ángulo que no es la hipotenusa. Y es básicamente eso. Hay que memorizar estas reglas que les he dado y no se van a perder. Y bueno, esa es la lección de hoy. Muchas gracias por su atención.